Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 125. No puedo luchar contra este sentimiento. Los tres regresaron al Going Merry, solo para ser vistos de inmediato por el resto de la tripulación. Kira se había comido una manzana dorada y había recuperado las fuerzas, pero algo estaba claramente mal. Su rostro estaba enrojecido de un rojo brillante, y caminaba con un andar torpe y tambaleante, como si no pudiera controlar su propio cuerpo. Sus alas seguían parpadeando dentro y fuera de la existencia, incapaces de mantener una forma estable. Sanji se dio cuenta primero. Corrió directamente hacia él y luego se congeló mientras su cerebro procesaba lo que estaba viendo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras los celos lo consumían de adentro hacia afuera. Bastardo. Bastardo afortunado. Lu, Stard. Marcus apartó la cara de Sanji. Creo que estás malinterpretando algo aquí. Kira estaba entrenando sus habilidades con la fruta del diablo. Sabes que puedo ayudar a la gente a desarrollar sus poderes. Pero Sanji seguía murmurando, alternando entre sollozos y haciendo sonidos acusatorios incoherentes. Marcus suspiró y miró a las dos mujeres en busca de refuerzos. Solo para encontrar a Kira y Alvida sonrojándose furiosamente, susurrándose el uno al otro con las cabezas juntas. Entonces el resto de la tripulación comenzó a mirarlo raro. «Oye, ¿qué pasa con esas expresiones?» Vivi habló. «Bueno, fuiste bastante rudo con ella. Ahora Kira ni siquiera puede usar sus habilidades correctamente». ¿Qué? Marcus sintió que algo andaba mal con esa declaración. Espera, quiero decir, eso no es del todo inexacto, pero Alvida echó leña al fuego. Después de ver algo tan masivo, incluso yo tuve problemas para mantener la compostura. Varios miembros de la tripulación respiraron hondo. Marcus parpadeó confundido. No. De acuerdo, hay algo de verdad en lo que estás diciendo, pero eso no es lo que realmente sucedió. Pero ya nadie escuchaba. Sanji se había transformado por completo en un demonio envuelto en llamas, rugiendo sonidos incomprensibles. Había trascendido por completo el lenguaje humano. El barco estalló en un caos animado cuando todos comenzaron a molestar a Marcus mientras trataba de explicarse. Pasaron 3 días completos antes de que Kira pudiera usar sus habilidades de fruta del diablo nuevamente. Pero cuando finalmente pudo, sus habilidades fueron más fuertes. En comparación con antes, ahora podía apilar hasta 5 transformaciones de animales diferentes simultáneamente, y su consumo de resistencia había disminuido drásticamente. Se sintió extraña por todo el asunto. Era como si su poder de la fruta del diablo hubiera sido moldeado de alguna manera por la influencia de otra persona, moldeado en una forma que originalmente no era la suya. Sin embargo, cuanto más lo usaba, más natural se sentía. Marcus no tenía idea de que esto se había convertido en un tema de conversación secreto solo para chicas. Actualmente estaba al otro lado del barco, ayudando a Usopp a reforzar parte de la barandilla. Robin, siendo un compañero consumidor de frutas del diablo, sintió especial curiosidad por el desarrollo. «Entonces no puedes transformarte en la misma forma que Marcus creó cuando te poseyó». Kira asintió, luego vaciló y negó ligeramente con la cabeza. Todos parecían confundidos. Entonces su cuerpo comenzó a transformarse. Pero en comparación con el poderoso dragón rojo, esta versión lo era, Tingy. Su longitud total era de apenas 2 metros, más parecida a una gran lagartija con alas que a un dragón propiamente dicho. Este es el tamaño más grande que puedo manejar en este momento. Nami y Vivi, que no habían comido frutas del diablo, parecían desconcertadas por esta revelación. Alvida extendió la mano para tocar el cuerno del dragón en miniatura. No tiene la misma presencia abrumadora que tuvo su versión. Robin, aunque ella misma no lo había visto, había escuchado las descripciones de los demás.
El dragón en el que Marcus había transformado a Kira había sido enorme, al menos tan masivo como un barco, posiblemente más grande. Ese tipo de criatura solo tenía una comparación en el mundo conocido. Kaido, la criatura más fuerte, que podía respirar llamas. Debe ser que su habilidad aún no se ha recuperado por completo. De lo contrario, no tiene sentido. Pero Alvida acarició pensativamente la pequeña cabeza del dragón. En realidad, creo que es por el poder de Marcus amplificando el nuestro. ¿A qué te refieres? Ya sea yo o Kira, cuando él nos posee, el poder que podemos generar aumenta. Ella levantó la mano, examinándola. Toma el caso de Kira, ella solo podría convertirse en ese enorme dragón bajo su control. Y para mí, la fruta resbaladiza es realmente muy difícil de controlar con precisión. Ella demostró haciendo que solo su dedo índice no tuviera fricción mientras mantenía el resto de su mano normal. Así. Hacer que solo una parte de mi mano se vuelva resbaladiza, o solo una extremidad, esas son acciones separadas que requieren concentración. Pero cuando usaba mi poder, podía hacer que todo, excepto sus uñas, estuviera resbaladizo. Ese nivel de control fino, apenas puedo hacer que mis dedos mantengan la fricción, y eso requiere una concentración total. Pero lo hizo sin esfuerzo. Los demás asintieron pensativos. Entonces, casi como uno solo, sus miradas se dirigieron a Shira. Como creación de Marcus que de alguna manera había tomado forma humana, ella era un enigma tal que casi olvidaron que no había nacido humana en absoluto. Al ver a todos mirándola fijamente, Shira extendió las manos con una sonrisa irónica. ¿Quieres la respuesta? Ella lo sabía, por supuesto. Pero en lugar de explicar la verdad sobre cómo funcionaba la posesión del alma de Marcus, ofreció una explicación más simple. ¿Has considerado que tal vez es porque dos almas comparten un cuerpo? Eso podría amplificar el poder de una fruta del diablo. Por ejemplo, ¿cómo 1 más 1 puede ser igual a más de 2? La explicación pareció satisfacer a todos. Asintieron, aceptando esta teoría. Ella tomó un sorbo de su té frío, ocultando su pequeña sonrisa. La verdadera razón era más compleja. La completa base de datos mental de Marcus de varias criaturas ficticias, su absoluta confianza en qué formas deberían existir y su poderosa fuerza de voluntad podrían anular temporalmente las propias limitaciones del usuario. Pero ellos no necesitaban saber eso. En ese momento, el grito emocionado de Luffy resonó desde los cuartos de mujeres. Veo una isla. Yahoo. En cuestión de momentos, todos se habían reunido en cubierta. Marcus miró hacia la exuberante isla verde a lo lejos. Según la línea de tiempo, después de Arabasta debería venir Isla del Cielo. Por supuesto, su interferencia podría haber desviado la ruta natural de la postura del tronco, provocando que su rumbo cambiara inesperadamente. Aún así, a juzgar por la apariencia de esa isla, definitivamente no era una ciudad simulada. Usopp, igualmente emocionado, exclamó. Tiene un muelle adecuado. No es una isla desierta. Al enterarse de que estaba poblado, el resto de los sombreros de paja se volvieron lentamente para mirar a Luffy. ¿Qué pasa? Luffy, ahora te das cuenta de que eres un pirata que vale 96 millones de bayas, ¿verdad? Sí. Luffy sonrió como un idiota. Nami extendió la mano y tiró de su mejilla. No te estoy felicitando. Significa que te buscan. En una isla poblada, la gente te reconocerá. Los marines podrían aparecer. Entonces simplemente huiremos, dijo a Luffy como si fuera la solución más obvia del mundo. Nami suspiró profundamente. No tenía sentido discutir con él. Incluso si estuviera de acuerdo en la superficie, simplemente se escaparía por su cuenta más tarde y causaría aún más problemas. Bien. Pero prométeme que no provocarás una escena menos que sea necesario, ¿entendido? Lo tengo. Se volvió para dirigirse al resto de la tripulación. Muy bien, tenemos que decidir quién se queda atrás para vigilar el barco. Shira levantó la mano en silencio. Me quedaré. Hace demasiado calor aquí. Siendo un golem de nieve por naturaleza, tenía una fuerte aversión a los climas cálidos. Las islas de primavera y verano eran básicamente su infierno personal. ¿Alguien más se queda? De mí. Zoro bostezó. Buena oportunidad para ponerse al día con el sueño.
Se apoyó contra el palo mayor y estaba roncando en cuestión de segundos. Nadie se opuso. 2 personas quedándose atrás era suficiente. Nami estaba a punto de comenzar a asignar tareas para la fiesta en la orilla, cuando se dio la vuelta y vio que todo el grupo de hombres claramente no estaba escuchando una palabra que estaba diciendo. Se sentía agotada con solo mirarlos. Al menos Sanji dio un paso al frente con una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes. Me encargaré de todo el reabastecimiento de alimentos. Tú eres el confiable, Sanji. Soy tu caballero, ¿cómo podría dejarte tener problemas? Entonces, como recompensa por mi servicio, tal vez un beso antes de que pudiera terminar su hechizo de encanto, Nami lo interrumpió y se volvió hacia los demás. Marcus, ¿estás planeando ir a la minería? No en este momento. ¿En serio? Nami sonaba decepcionada. Después de todo, cada vez que él iba a la minería, ella podía ver un flujo interminable de oro, diamantes y materiales preciosos fluir hacia su almacenamiento. Incluso si en realidad no pudieran vender la mayor parte sin llamar la atención no deseada, eso nunca le impidió querer ver más tesoros agregados a su tesoro. La primera vez que Marcus le mostró el tesoro, en realidad, ella se desmayó en el acto. Cuando finalmente llegó a las horas más tarde, ella le dio una mirada a la montaña de oro, y de inmediato se desmayó de nuevo. Este ciclo se repitió varias veces hasta que Marcus comenzó a mantener sales olorosas cerca por si acaso. Eventualmente, dejó de desmayarse al ver el tesoro, pero la obsesión solo empeoró. Cada vez que estaba segura de que nadie la estaba mirando, se metía en la tesorería, abría un cofre y miraba el contenido brillante con una sonrisa maníaca. A veces incluso se echaba a reír o murmuraba pequeñas oraciones pidiendo solo un montón más de oro. Marcus captó su expresión y se rió entre dientes. No te preocupes. Todavía tengo muchos materiales almacenados. No estamos sufriendo por los recursos. No se trata de la necesidad, murmuró Nami. Se trata de querer. Escuché eso. Capítulo 126. ¿Alguien me está mirando, Vivi? Espera, ¿dónde está Vivi? Nami se volvió hacia el grupo de mujeres, pensando que tendría mejor suerte organizándolas que lidiando con el caos que era el lado masculino de la tripulación. Pero cuando miró hacia atrás, Vivi ya había desaparecido. Robin señaló a los chicos. Vivi ya estaba en la proa, charlando emocionada con ellos. Nami miró fijamente por un momento antes de renunciar a la idea de formar equipo con ella. Ahora que lo pienso, Vivi había sido una princesa toda su vida. Incluso cuando se unió a Baroque Works, realmente no había llegado a experimentar aventuras normales. Ahora que había dejado atrás sus deberes reales, su curiosidad por el mundo la impulsaba a aceptar cada nueva experiencia. Nami finalmente se volvió para mirar a Alvida, Kira y Robin, los únicos miembros restantes de lo que esperaba que fuera un equipo de expedición de mujeres bien organizado. Necesito intercambiar algo de oro. ¿Quién quiere venir conmigo? Ella trató de sonar casual. De vuelta en Arabasta, la situación del país no había sido exactamente propicia para encontrar comerciantes dispuestos a intercambiar oro. Ahora tenían mucha riqueza, pero la mayor parte no era en forma de vallas que realmente pudieran gastar. Y después de dejar Arabasta, se habían ido de compras. Primero vinieron los famosos perfumes. 6 mujeres del equipo las usaban regularmente, pero no eran las únicas clientes, incluso Bonkure ya había querido algunas botellas. Luego estaban los suministros médicos de Chopper, el licor añejo que Sanji había estado buscando para su colección y, por supuesto, la comida. Mucha comida. La configuración agrícola de Marcus significaba que nunca se quedaban sin lo básico, pero nadie quería comer las mismas frutas, verduras y carne todos los días. La variedad era cara. En ese momento, Clucky voló y aterrizó sobre el hombro de Nami. Cluck. ¿Quieres venir? Ella sonó sorprendida. Clucky rara vez abandonaba el barco voluntariamente. De vuelta en Arabasta, se había negado a pisar tierra. Clucky. Aunque ella no podía entender las palabras, la emoción del pollo era obvia. Entonces él produjo algo, un huevo grisáceo que cayó directamente en su mano. ¿Qué? El huevo se sintió tibio, casi caliente. Cluck. Chopper, que había estado observando, tradujo amablemente. Él dice que si corres peligro, tíralo.
Es su nuevo flash especial. Libera una ráfaga de luz cegadora. ¿Puedo probarlo?, preguntó Nami vacilante, volteando el extraño huevo en sus manos. Había visto lo que podían hacer los nuevos explosivos habituales de Clucky, explosiones que disparaban directamente al cielo. Solo pensar en ese tipo de poder destructivo en su bolsillo era aterrador. Clucky Cluck. Chopper tradujo de nuevo. Él dice que está bien. Ha hecho muchos de estos nuevos flash. Nami pensó por un momento, luego se acercó a un área vacía de la cubierta, lejos de todos los demás, y arrojó el huevo. Crack. El sonido nítido de la cáscara de huevo rompiéndose fue seguido inmediatamente por una ráfaga absolutamente cegadora de luz roja y blanca que llenó toda la cubierta. ¡Ga! Mis ojos. El equipo de aventuras de 6 personas giró inmediatamente la cabeza hacia Flash. Gran error. Usopp, que todavía tenía su telescopio levantado para explorar los alrededores, tomó toda la fuerza del Flash directamente a través de las lentes de aumento. Se dejó caer a la cubierta, rodando y agarrándose la cara. Estoy ciego. Estoy ciego. Los otros no estaban mucho mejor. Incluso con los ojos cerrados, la intensidad del destello había dejado imágenes residuales grabadas en su visión. Estamos siendo atacados. Luffy inmediatamente se puso en posición de combate, con los ojos cerrados. La única persona que no se vio afectada por completo fue Zoro, que había estado durmiendo la siesta contra el mástil con los ojos ya cerrados. Al escuchar el grito de Luffy, abrió un ojo y vio a todos tropezando, con lágrimas corriendo por sus rostros. ¿Qué les pasa, idiotas? Nadie pudo responder. Estaban demasiado ocupados frotándose los ojos y maldiciendo. Pasaron 10 minutos completos antes de que la visión de todos se aclarara lo suficiente como para funcionar normalmente. Eso fue aterrador, murmuró Nami, aún viendo manchas. Usopp inmediatamente corrió hacia Clucky. Necesito una docena de esos. No, 2 docenas. Esto era mucho mejor que los nuevos explosivos normales para el control de multitudes. Espera, si puedes hacer esto, yo también debería poder crearlos. De repente se dio cuenta de que también tenía el poder de la fruta bomba. Pero no importaba cuánto se concentrara, o cuántas veces intentara replicar la técnica de Clucky, no pasaba nada. Clucky hinchó el pecho y cacareó 2 veces, claramente orgulloso de sí mismo. Chopper tradujo, apenas reprimiendo una sonrisa. Él dice: por supuesto que no puedes hacerlo, no eres una capa de huevos como yo acabo de ser asado por un pollo, dijo Usopp rotundamente, su alma abandonando su cuerpo. Sí. Usopp fue destruido por un pollo. Luffy se echó a reír, completamente recuperado del Flash. Marcus estaba examinando uno de los huevos grises de Flash con curiosidad, dándole la vuelta en sus manos. El nombre huevo Flash estaba claramente etiquetado a través de su interfaz. ¿Crees que este huevo realmente podría eclosionar? ¿Produciría una chica Flash? Curiosamente, el huevo Flash requirió el mismo costo de recursos que el huevo explosivo E1, 384 semillas de trigo cada una. Caro, pero probablemente valga la pena por la utilidad. En este punto, la isla había quedado completamente a la vista. El Going Merry no atracó en el puerto principal, sino que encontró una cala pequeña y apartada para anclar. El equipo de aventura de 6 personas inmediatamente salió corriendo, gritando de emoción mientras desaparecían en el interior de la isla. El resto se quedó atrás, dividiéndose en equipos claros. Nami, Clucky y Sanji formaron un trío para manejar el intercambio de oro y la compra de alimentos. Marcus, Alvida y Kira reunirían información y explorarían el trazado de la isla. Robin eligió explorar solo. A pesar de la invitación de Nami a unirse a un grupo, prefirió investigar de forma independiente. Nadie se opuso al acuerdo. La división de tareas estaba clara y todos emprendieron sus respectivas misiones. Excepto Robin, los otros equipos se dirigían aproximadamente en la misma dirección, al menos inicialmente. La tripulación del sombrero de paja se había dividido efectivamente en 4 grupos. El equipo de aventuras, el equipo de compras e inteligencia, el equipo de vigilancia de barcos y Robin. Esos muchachos corren demasiado rápido, murmuró Sanji irritado, viendo al equipo de aventuras desaparecer en la distancia en cuestión de segundos.
Sabes, si quisieras ir a explorar con ellos, podrías haberlo hecho, bromeó Nami. Nunca. Soy tu leal caballero. Mi lugar está a tu lado. Sanji adoptó una pose dramática. Nami puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír. El equipo de compras e inteligencia pronto llegó al muelle que habían visto desde el barco. La escena fue sorprendentemente pacífica. Cuando aparecieron los recién llegados, algunas personas miraron hacia ellos con curiosidad, pero la mayoría volvió rápidamente a lo que habían estado haciendo. Marcus estudió la vestimenta y la arquitectura de los lugareños. Definitivamente había un ambiente tribal en el lugar. Piense en la estética de un pueblo sudafricano mezclada con la construcción de bambú. Sin embargo, a pesar de la apariencia rústica, había signos de organización y estructura que sugerían una sociedad más sofisticada de lo que indicaban las primeras impresiones. Fue una extraña contradicción. Estilo de vida tribal con sistemas modernos subyacentes. ¿Ustedes son piratas? No. La voz repentina y la precisa evaluación del orador los sobresaltaron a todos. Dieron vueltas para encontrar a un anciano observándolos. Al ver sus expresiones de sorpresa, agitó la mano con desdén. No hay necesidad de parecer tan conmocionado. Nuestra isla es pequeña. Todos nos conocemos aquí. Cuando aparecen extraños siguiendo una pose de tronco, generalmente son piratas. Ella sonrió. No te preocupes. Si está aquí para comerciar y comprar suministros, de nada. Pero si planeas saquear o causar problemas, ella se alejó, y varios de los aldeanos de aspecto sencillo inmediatamente produjeron armas. Rifles de chispa, idénticos al equipo marino estándar. Ustedes son marines. Los ojos de Sanji se abrieron. ¿Cómo tenía una aldea isleña aparentemente primitiva armas de grado militar? La anciana negó con la cabeza. No marines. Pero lo suficientemente cerca, supongo. ¿Qué significa eso? Hola, Marcus intervino antes de que ella pudiera elaborar. ¿Cuánto tiempo toma para grabar este de la isla de campo magnético? Cerca de 2 semanas. Nami se animó a que la línea de tiempo. 2 semanas era manejable. ¿Hay algún lugar donde podamos intercambiar oro aquí? La anciana la miró extrañamente, luego hizo un gesto ampliamente en las chozas de bambú y las estructuras que los rodean. Tome una buena mirada alrededor. ¿Nos ven cómo estamos nadando en dinero en efectivo? Nami cara cayó. La anciana se rió entre dientes ante su reacción. Al ver que este grupo no parecía del tipo violento, su expresión se suavizó un poco. Aquí no hay intercambios de oro, pero puedes intercambiar con otros bienes. Las baratijas y joyas de oro también se pueden usar directamente para el comercio. Al escuchar eso, la expresión de Nami se complicó. No tenían baratijas ni joyas. Lo que tenían eran lingotes y lingotes de oro macizo. ¿Cómo se suponía que debían usarlos para las compras diarias sin causar una escena? Entonces Marcus abrió la palma de su mano y varias pequeñas pepitas de oro se materializaron en su mano. Se los pasó a Nami sin hacer comentarios. Al ver los trozos de oro del tamaño de un puño de bebé, los ojos de Nami se abrieron brevemente antes de relajarse. Este tamaño sería mucho más fácil de comerciar en un entorno de aldea pequeña. Marcus esencialmente había descompuesto sus lingotes de oro en moneda utilizable. Por cierto, ¿cómo se llama esta isla? Isla Asuka. La anciana dijo claramente el nombre de la isla, luego se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más. Marcus sintió que el nombre le sonaba familiar, como si lo hubiera escuchado en alguna parte antes. One Piece había estado funcionando durante tantos años, y aunque se había mantenido al día con la historia principal a través de clips y resúmenes en línea, los detalles de las historias secundarias y las películas se habían desvanecido en su mayoría en un borrón de puntos de la trama medio recordados. ¿Lo reconoces?, preguntó Nami, captando su expresión. Marcus tenía la costumbre de saber cosas que no debería, ya fueran conceptos científicos o fragmentos aleatorios de información sobre su mundo. A veces era útil. Otras veces era simplemente inquietante. Quizás. No estoy seguro. Tal vez. Alvida lo miró con escepticismo. Eso no es exactamente útil. ¿O sabes algo o no? Marcus solo pudo encogerse de hombros. Mi memoria es borrosa. El nombre me suena familiar, pero no puedo ubicarlo.
Como de todos modos no podían intercambiar su oro por vallas, el grupo decidió quedarse cerca de los muelles y recopilar información. Su primera parada fue un restaurante que habían visto antes. Pero en el momento en que entraron, encontraron a Robin ya sentada en la barra de madera del bar, bebiendo tranquilamente algo como si hubiera estado allí durante horas. Robin. Así que estuviste aquí todo el tiempo. Sanji se animó de inmediato. El grupo se acomodó a su alrededor, curioso por lo que había descubierto en tan poco tiempo. Robin dejó su bebida. Esta isla tiene ruinas antiguas. Las huellas de la civilización aquí superan con creces lo que vimos en Arabasta. Espera. Nami exclamó como si hubiera surgido un recuerdo enterrado. Ahora lo recuerdo. Isla Asuka, hay una vieja leyenda al respecto. Dicen que es donde está sellada la espada maldita Shichi-Seiken. Y cada 100 años, durante la luna roja, trae desastres inimaginables a la isla. La memoria de Marcus finalmente encajó en su lugar. Correcto. Esto era de una de las películas. Eso es correcto, confirmó Robin. Hace unos 100 años, esta isla fue invadida por piratas que invadieron y saquearon sin restricciones. La población local casi fue aniquilada. Entonces, ¿por qué son tan acogedores con nosotros?, preguntó Sanji, encendiendo un cigarrillo. Esa anciana antes no parecía hostil en absoluto. Incluso se ofreció a ayudarnos a comerciar. Era una buena pregunta. Cualquier tierra que hubiera sido devastada por piratas normalmente albergaba un profundo resentimiento hacia ellos. Las únicas excepciones fueron las islas con una fuerza militar tan abrumadora que los piratas se convirtieron en parte de una economía sumergida, proporcionando ingresos a través de tratos ilícitos porque servir a los piratas pagaba bien. Pero estos aldeanos vivían en chozas primitivas. Incluso con sus armas de fuego, no deberían ser capaces de controlar la actividad pirata solo mediante la intimidación. ¿Cómo descubriste todo esto tan rápido?, preguntó Alvida. Usé mi habilidad de fruta del diablo para investigar las ruinas. En cuanto a estar aquí, fui cálidamente invitado por los lugareños. Robin hizo un gesto sutil hacia los otros clientes del restaurante. La tripulación siguió su mirada y de repente se dio cuenta de algo. Todas las demás personas en el establecimiento los observaban. Habían estado rodeados sin siquiera darse cuenta. Si esa gente sacara sus armas ahora mismo, sería una masacre. Una volea coordinada, y la tripulación estaría plagada de agujeros antes de que pudieran reaccionar. Ese, sin embargo, habría sido el destino de una tripulación pirata normal. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y el equipo de aventuras entró corriendo. ¡Ay, hombre, ustedes llegaron aquí primero! Eso no es justo. La voz de Luffy se extendió por todo el restaurante. Oye, chef. ¿Puedes traerme comida? Quiero carne. Mucha carne. El dueño del restaurante, al ver la conmoción, comenzó a sacar platos en silencio sin hacer comentarios. Luffy no notó la extraña atmósfera en absoluto. Simplemente comenzó a comer de inmediato, desgarrando un enorme trozo de carne asada. El resto del equipo de aventuras miró a su alrededor con nerviosismo, sintiendo que algo andaba mal, incluso si no podían precisar qué. Marcus, sin embargo, no se inmutó. Recogió sus utensilios y comenzó a comer también. Esto en realidad es bastante bueno, dijo, asintiendo con aprobación. La habilidad del chef no coincidía del todo con el nivel de Sanji, pero poder comer algo tan bien preparado en una isla tan primitiva fue impresionante. La carne tenía esa textura fresca que solo se obtiene con ingredientes de calidad, y había una mezcla distintiva de especias. Una vez que Luffy y Marcus comenzaron a comer, los demás se relajaron gradualmente y siguieron su ejemplo. Si los dos miembros más paranoicos de su tripulación no estuvieran preocupados, tal vez las cosas estuvieran bien. Los supuestos comensales que los miraban parecían confundidos ahora. En circunstancias normales, estos piratas ya deberían haber detectado la trampa. Sin embargo, aquí estaban, comiendo felices sin preocuparse por nada del mundo. ¿Realmente no tenían miedo? ¿O simplemente tenían tanta confianza? Sin embargo, había una criatura que definitivamente tenía miedo. Clucky estaba escondido en lo profundo del bolso de Usopp, temblando.
A diferencia de los humanos, que potencialmente podrían sobrevivir a los disparos con sus diversas habilidades y armaduras, Clucky todavía era un pollo. Una bala acabaría con él, y él lo sabía. Podía entender cada palabra que decía la tripulación, lo que solo empeoraba su miedo. Mientras tanto, Goliath de alguna manera había producido un lingote de hierro y lo estaba masticando como un bocadillo. Los crujidos metálicos resonaron por el restaurante, enviando escalofríos a todos los que lo escucharon. ¿Qué tipo de monstruo come hierro sólido como los dulces? Robin de repente se congeló, su rostro se puso pálido. El sudor frío comenzó a gotear. ¿Qué pasa? Marcus se dio cuenta inmediatamente desde el otro lado de la mesa. Robin le tocó el cuello como para secarse el sudor, pero Marcus atrapó algo más. Una tenue marca blanca había aparecido en su brazo. De vuelta a bordo del Going Merry, Shira de repente se puso rígida. Un grupo de hombres había aparecido en cubierta sin previo aviso, todos vestidos con uniformes de la marina. Sus rostros no tenían expresión, sus ojos fríos y vacíos. Roronoa Zoro, dijo un joven bajo que vestía una gorra de marine. Estamos aquí para llevarte a algún lado. Zoro abrió un ojo desde donde había estado durmiendo la siesta. ¿Te conozco? Él dijo que te diera esto. El joven sacó una elegante katana de su cintura y se la arrojó. Lo entenderías. Zoro cogió la hoja y la examinó cuidadosamente. ¿Dónde está? Por aquí. Zoro se levantó y comenzó a seguirlos fuera del barco. Shira observó esto y preguntó. ¿Simplemente te vas a ir? Así como así. Encontrándome con un viejo amigo, dijo Zoro simplemente. Volveré antes de que oscurezca. Con eso, caminó por la pasarela con los marines, dejándola sola en cubierta. Ella se quedó allí en silencio, luego suspiró y negó con la cabeza. Tanto ella como Goliath habían recibido bendiciones de Marcus que les otorgaban conocimientos relacionados con sus habilidades, pero esos dones no incluían información sobre las historias de One Piece o eventos futuros. Y Zoro había dicho que iba a encontrarse con un amigo. No había ninguna razón para detenerlo, ¿verdad? Pero después de que la mayor parte del grupo se fue, 4 infantes de marina se quedaron atrás en cubierta. ¿No te vas? Ella preguntó, frunciendo el ceño mientras los miraba. Los 4 volvieron la cabeza hacia ella. Sus ojos no apreciaban su belleza. En cambio, lo que vio fue crueldad. Podrías ser un recipiente adecuado, dijo uno de ellos. La expresión de Shira no cambió, pero un tenue resplandor blanco comenzó a extenderse silenciosamente bajo sus pies mientras se preparaba para defenderse. Sin embargo, esa última declaración la hizo hacer una pausa. ¿Qué querían decir con buque? Entonces, si quieres vivir, debes irte. Ahora. Mientras aún puedas, dijo otro marine por un momento. Hubo un destello de algo humano en sus fríos ojos. Pero lo que fuera desapareció casi de inmediato, reemplazado por ese mismo vacío. El festival ya casi está aquí, dijo el primer marine. Luego, sin decir una palabra más, los 4 se dieron la vuelta y abandonaron el barco, dejando a Shira sola en la cubierta. ¿De qué se trataba eso? Capítulo 127. El Shichiseiken. Shira sacó un Denden Mushi de su bolsillo. Los piratas de sombrero de paja ya no eran la tripulación arruinada de la historia original. Tener equipos de comunicación como Denden Mushi era bastante estándar para ellos ahora, especialmente después de que sus aventuras en Arabasta los dejaran con más recursos de los que sabían qué hacer. Marcó el número de Nami. Pururú. Pururú. Gacha. ¿Qué pasa? La voz de Nami se escuchó, y el caracol imitó su rostro, con movimientos de masticación. Claramente estaba comiendo algo. Zoro acaba de ser llevado por unos extraños vestidos con uniformes de la marina. Pero parecía conocerlos, o al menos a uno de ellos. Él fue voluntariamente. Espera, ¿qué? Nami sonaba confundida. Ese idiota desafiado direccionalmente realmente conoce a la gente aquí en Grand Line. Dijo que volvería antes de la noche. Pero los marines que se quedaron dijeron algunas cosas raras antes de irse. Mencionaron algo sobre un festival y un barco o algo así. En el momento en que terminó de hablar, ¡bang! Un disparo resonó por el Denden Mushi, seguido de varios más en rápida sucesión. La llamada se cortó abruptamente. Miró fijamente al caracol por un momento, luego se volvió hacia el lado derecho del barco.
Los disparos venían de esa dirección. El Going Merry no estaba lejos del puerto, tal vez a unos cientos de metros como máximo. Pero tras esa andanada inicial de tiros, todo quedó en silencio. ¿Qué acababa de pasar? Dentro del restaurante, Nami bajó el Dendenmushi y dejó escapar un largo suspiro. Bueno, eso me asustó muchísimo. ¿Por qué de repente empezaron a disparar? Miró a su alrededor a los aldeanos que habían sido derribados en un instante. Ninguno de ellos resultó gravemente herido, pero definitivamente estaban fuera de servicio. Sanji los había desarmado con patadas precisas, mientras que Alvida simplemente había agarrado varios mosquetes y doblado los barriles, como si estuvieran hechos de arcilla. Piratas asquerosos. Uno de los aldeanos los miró con odio desde donde yacía en el suelo. Alvida se encogió de hombros. Esto es bastante normal. Ella no estaba equivocada. Como piratas, a menos que estuvieran en una isla controlada por piratas, ser bienvenidos en cualquier lugar era básicamente imposible. La actitud informal y amistosa de antes había sido la verdadera anomalía. Luffy, todavía trabajando en un enorme trozo de carne, parecía un poco confundido. Oye, ¿por qué nos atacaste de repente? Estábamos teniendo una comida tan agradable. ¿Qué quieres decir con por qué? El dueño del restaurante se limpió la sangre de la comisura de la boca donde la patada de Sanji lo había rozado. Ustedes son piratas. Atacar piratas no está mal. Oh. Sí, eso tiene sentido. Luffy sonrió. El resto de la tripulación asintió seriamente, como si el dueño del restaurante hubiera hecho un comentario perfectamente razonable. El dueño los miró fijamente, momentáneamente aturdido. Luego miró a su alrededor a los jóvenes del pueblo que ahora yacían esparcidos por el suelo después de haber sido sacados en un solo intercambio. La fuerza de estos piratas era aterradora. Sin embargo, en lugar de terminar lo que habían comenzado o tomar represalias adecuadamente, simplemente se sentaron de nuevo y continuaron comiendo como si nada hubiera pasado. ¿No vas a contraatacar? Nos atacaste, nos defendimos, dijo Marcus. Pero como no envenenaste la comida, llamémoslo parejo. Si hubiera habido veneno en la comida, se habría dado cuenta de inmediato. Cualquier cosa tóxica que consumiera aparecía en sus efectos de estado. Pero después de comer tanto sin sentir nada, la comida era claramente segura. Ese solo hecho reveló bastante sobre el carácter de estas personas. La expresión del dueño del restaurante se complicó. Los jóvenes en el piso intercambiaron miradas, claramente sin saber cómo procesar a piratas que no actuaban como piratas. Finalmente, soltó un suspiro. Deberías irte de esta isla. Tan pronto como sea posible. Antes del anochecer. Todos se volvieron para mirarlo. El dueño miró a los jóvenes a su alrededor, a punto de dar más explicaciones, cuando la anciana que originalmente había expuesto sus identidades salió de la cocina. Déjame interpretar al villano, dijo cansada. Muchachos, limpien el desorden. El dueño guardó silencio y los jóvenes comenzaron a recoger muebles rotos y enderezar mesas volcadas. La anciana miró a los sombreros de paja. El compañero que se llevaron es un espadachín, ¿verdad? Eso es correcto. Ella tocó su espalda encorvada distraídamente. Anteriormente, la niña mencionó el Shichiseiken. ¿Conoces la leyenda detrás de esto? Cuando desciende la luna de sangre, las almas son sacrificadas a la espada, y la espada maldita aparece en el mundo, respondió Robin en voz baja, tocándose el brazo con una expresión complicada. Hace apenas unos minutos, había usado su habilidad de fruta del diablo para explorar las ruinas de la isla y había descubierto un mural tallado en piedra antigua. La escritura estaba en un guión tan antiguo que incluso a ella le costaba leer partes. El mural sufrió daños, secciones destruidas ya sea por el tiempo o por vandalismo. Pero lo que quedó mostró claramente esa frase. Sí, asintió la anciana. Pero esa leyenda se remonta a siglos atrás. Cada 100 años, una luna de sangre desciende sobre esta isla. Protegerme de eso ha sido la misión de mi clan durante generaciones sin contar. Pero los tiempos cambiaron. Después de que comenzara la gran era pirata, los piratas inundaron los mares. Vinieron aquí buscando tesoros que no existen, comida que no podíamos escatimar, entretenimiento que no podíamos brindar.
Nuestra gente murió de hambre, o murió defendiendo lo poco que teníamos. Ahora todo lo que queda de nosotros es el pequeño grupo que ves en este puerto. Tal vez 50 personas en total. Y entonces, hace 3 años, Marcus ya no soportaba la narración críptica. Hace 3 años, los piratas atacaron. Su población disminuyó tanto que ya no pudo mantener el sello. Los Chichis-Eiken despertaron. Es una espada maldita que controla a cualquiera que la toque, haciéndoles perder la cordura y seguir matando juergas. Ahora estás buscando sacrificios, sangre para alimentar la espada. Estás planeando usar espadachines o piratas para satisfacerlo, ¿verdad? La anciana lo miró fijamente durante un largo momento, luego asintió lentamente. Eres más inteligente de lo que pareces, muchacho. Sí, usamos la vida de los piratas. Todo comenzó por culpa de los piratas. Si no fuera por ellos, tendríamos suficiente para comer, suficiente gente para mantener el sello adecuadamente. ¿Por qué necesitaríamos despertar al Chichis-Eiken? Desafortunadamente, es un grupo de aventureros quienes vinieron esta vez. No del tipo asesino y saqueador. A pesar de su odio hacia los piratas, podía distinguir claramente entre criminales despiadados y personas como los sombreros de paja. Su expresión conflictiva lo decía todo. En una época en la que los piratas se habían convertido en sinónimo de maldad, aferrarse a ese tipo de juicio racional era notable. Marcus se sorprendió. Cuando la locura se vuelve normal, la cordura se trata como una carga. En la gran era pirata, aferrarte a la amabilidad y los matices morales era probablemente lo más peligroso que podías hacerte a ti mismo. Odio ciego e indiscriminado hacia cualquiera que navegara bajo bandera pirata, ese era solo el instinto de supervivencia que este mundo exigía ahora. La tripulación del sombrero de paja cayó en silencio. Luffy bajó el sombrero. Todos entendieron que los piratas eran calificados de villanos por el mundo. Y ofrecer consuelo a las víctimas de ataques piratas no era realmente algo que los piratas tuvieran ningún negocio, sin importar cuán bien intencionados pudieran ser. Marcus frunció el ceño. Si esta espada es tan peligrosa, ¿por qué no destruirla? ¿Por qué mantenerlo alrededor? Un objeto que no traía nada más que muerte y sufrimiento, a menos que estuviera vinculado al culto religioso, que no parecía ser el caso aquí, debería haber sido destruido hace generaciones. La anciana negó con la cabeza cansada. Lo hemos intentado. Créeme, lo hemos intentado todo. Tirarlo al océano. Regresa cuando sale la luna de sangre. Romper la hoja. Se reforma. Derretirlo. El metal se niega a permanecer líquido. El Chichis-Eiken siempre regresa a esta isla cuando aparece la luna de sangre, y entonces comienza la masacre. Marcus escuchó la historia de la anciana. Desde que reconoció esto como el arco Chichis-Eiken, había estado tratando de recordar cómo se suponía que iba a ir la trama. Pero claramente, este mundo había tomado la premisa básica y la había seguido, agregando su propia lógica retorcida para llenar los vacíos. Y cuanto más escuchaba sobre esta espada, más extraña se volvía. Cada luna de sangre, regresaba a la isla, a veces incluso mataba juergas por su propia voluntad. Incluso si lo arrojaras al océano o lo arrojaras a un volcán, aún volvería. Esa fue una maldita magia de mierda en serio. El resto de la tripulación parecía asustada por las historias de fantasmas, intercambiando miradas nerviosas. Bon Curey dijo pensativamente. En realidad, he escuchado bastantes rumores sobre los Chichis-Eiken en mis días de obras barrocas. La mayoría de las historias afirman que quien lo blande se convertiría instantáneamente en un maestro espadachín. La espada supuestamente otorga una habilidad increíble. Los ojos de todos se volvieron hacia Nami, ya que ella había mencionado haber escuchado historias similares antes. Bajo su mirada, extendió las manos a la defensiva. Todos saben que solía ser un ladrón de tesoros. Escuché que el Chichis-Eiken vale una fortuna, algo así como 40 millones de bayas. Algunos nobles y ricos coleccionistas se obsesionaron con la idea de poseerlo. Eso es más de lo que buscan la mayoría de las cuchillas de grado supremo. Marcus inclinó la cabeza. Las espadas de grado supremo son baratas. Es solo un punto de referencia, explicó Nami. No todas las cuchillas valen lo mismo.
pero cualquier espada clasificada como espada maldita comienza en alrededor de 10 millones como mínimo. Los realmente notorios pueden costar más de 100 millones. Tiene sentido, supongo, Marcus asintió lentamente. La valoración de las cuchillas de grado supremo siempre le había parecido desagradable. Especialmente esa etiqueta de precio de 10 millones que la gente lanzó, se burló constantemente en las discusiones de los fanáticos. Después de todo, solo había 12 cuchillas de grado supremo en todo el mundo. Teóricamente, deberían ser más raras que las frutas del diablo. E incluso la fruta del diablo más barata fue por al menos 100 millones de bayas. Después de esa breve tangente, la anciana retomó donde lo había dejado. Así que en este momento, tu amigo espadachín está en grave peligro. El Chichi-Seiken anhela la sangre de hábiles espadachines por encima de todo. Usopp de repente se animó, recordando algo. ¿No lleva Zoro ya una espada maldita? Sandai Kitetsu, suministró Marcus. Sí, ese. Así que ya ha lidiado con una espada maldita antes. Debería tener algún tipo de resistencia a estas cosas, ¿verdad? El resto de la tripulación continuó comiendo y bebiendo. La anciana los miró confundida. ¿Lo eres? ¿No estás preocupado por tu amigo? Los sombreros de paja intercambiaron miradas entre ellos. Por supuesto que estaban preocupados, pero también confiaban en la fuerza de Zoro. Marcus echó un vistazo a su interfaz de minimapa. El marcador de Zoro mostraba que estaba en una pequeña colina no muy lejos de aquí. Claramente, él ya estaba en contacto con la espada. Al ver lo relajados que estaban actuando todos, la anciana solo pudo sacudir la cabeza impotente. Ella había dado su advertencia. Lo que sucedió después estaba fuera de sus manos. Nami notó a Marcus mirando en dirección a la colina y preguntó, ¿él está allí? Sí, pero parece estable por ahora. No hay señales de pelea ni nada. Todos los tripulantes sabían que Marcus tenía algún tipo de habilidad de observación de largo alcance, así que después de escuchar esa confirmación, se relajaron aún más. Oye, chef, ¿tienes más carne? Luffy gritó. El dueño del restaurante, que acababa de terminar de limpiar el desorden de su pelea anterior, suspiró, pero de todos modos regresó a la cocina. Marcus sacó una perla ender y se la entregó a Usopp. Dispara esto en esa dirección. Usopp pareció sorprendido. ¿Qué está pasando? ¿Pasó algo? La repentina acción de Marcus hizo que todos se pusieran tensos por un momento. No, solo tengo curiosidad por los Chichi-Seiken. Todos saben que estoy interesado en espadas y técnicas de espada. La anciana frunció el ceño ante su actitud. No subestimes a los Chichi-Seiken. Una vez que, antes de que pudiera terminar su advertencia, Usopp se llevó la onda a los labios y sopló contra ella. Estará un poco desviado, pero puedes navegar el resto tú mismo. No me molestaré con el sistema de guía del cabello para este. Con eso, soltó la perla. La perla ender disparó por el aire, luego aceleró repentinamente después de que una pequeña explosión la impulsara hacia adelante. La anciana miró fijamente. Un momento después, cuando volvió a mirar donde Marcus había estado sentado, la silla estaba vacía. Había desaparecido por completo. Se quedó inmóvil en silencio durante un largo momento, luego soltó un suspiro. Las personas que subestimaban a los Chichi-Seiken rara vez tenían finales agradables. Y tratar de detenerlos solo agregaría un sacrificio más al conteo. Arriba en la colina, Zoro se encontró cara a cara con alguien a quien no había visto en años, Saga, un amigo de su infancia. El objetivo de Zoro siempre había sido claro: convertirse en el espadachín más fuerte del mundo. El sueño de Saga, por otro lado, era acabar con todo el mal del mundo con su espada, una ambición mucho más idealista y posiblemente imposible. En términos de talento puro y habilidad de combate, nunca había sido rival para Zoro. Pero él era una de las pocas personas que realmente podía durar más de un par de intercambios en su contra. Pero ahora, mientras Zoro miraba a su viejo amigo, algo andaba mal. El aura que sale de ti está mal. La mirada de Saga cayó sobre la espada a la cintura de Zoro. Y tú eres diferente, Zoro. Tú mismo llevas una espada maldita. Zoro apoyó la mano en la empuñadura del Sandai Kitetsu. Hay una diferencia entre dominar una espada y ser dominado por ella. Saga esbozó una sonrisa irónica y sin sentido del humor. Olvídalo.
No vine aquí a discutir filosofía contigo. Zoro se relajó un poco al escuchar el familiar tono relajado de su amigo. Luego, sus ojos se dirigieron al brazo derecho de Saga. ¿Tu lesión se curó? ¿Esto? Saga miró su brazo casi con desdén. Sí, gracias a los Chichiseiken. De lo contrario, no se habría recuperado tan fácilmente. Quizás en absoluto. Zoro no pidió detalles sobre cómo funcionó exactamente eso. En este mundo, cosas extrañas y milagrosas sucedían todo el tiempo. Marcus probablemente también podría arreglar lesiones como esa si se lo propusiera. ¿Quieres un trago? La invitación más simple y honesta entre hombres que alguna vez entrenaron codo con codo. Saga no se negó. Agarró una botella y se acomodaron. Por un momento, se sintió como los primeros días en que ambos salieron al mundo en busca de sus sueños. Jajaja, no puedo creer que realmente te hayas convertido en pirata. Saga se rió, golpeando el hombro de Zoro. Zoro hizo un gesto hacia la gente que los rodeaba con uniformes de la marina. Y fuiste y te convertiste en marine. Supongo que se ajusta a tus ideales sobre acabar con el mal. En realidad, nunca me convertí en marine. ¿Qué? Zoro bajó su taza y miró a su alrededor con sorpresa a los hombres. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Zoro, ¿sabes de lo que me di cuenta? No hay tal cosa como justicia en este mundo. De todos modos, no es justicia real. Golpeó con el puño la mesa de piedra con la fuerza suficiente para que se abrieran grietas en su superficie, pequeños fragmentos se desprendieran y cayeran al suelo. Zoro se quedó callado, observando atentamente a su amigo. Después me lesioné, me trató de unirse a la infantería de marina. Había oído que había alguien con una habilidad de fruta del diablo que podía curar extremidades dañadas. Pensó que tal vez se podría solucionar de mí, déjame seguir luchando. Y la habilidad funcionó, pero no para gente como nosotros. Nadie de East Blue tiene acceso a ese tipo de atención médica. Zoro frunció el ceño. Pero llegaste al Grand Line. Eso debería haberte calificado para las fuerzas principales, ¿verdad? No eres un marine gruñón. Jaja, me das demasiado crédito. Saga tomó un trago largo. Un tipo de East Blue tratando de unirse al cuartel general de la marina. Ni una oportunidad. Esos puestos están reservados para personas con conexiones, lazos familiares, respaldo político. Y traté de unirme después de lesionarme, ¿recuerdas? Así que me dirigí al Grand Line, pensé que me inscribiría directamente en la sede de la marina. Resulta que los marines allí estaban aún más podridos de lo que podría haber imaginado. Zoro escuchó en silencio, observando cómo el aura oscura que irradiaba su viejo amigo se hacía más espesa. ¿Qué pasó? ¿Sabes cómo cuentan los marines los logros? No. Saga soltó una risa amarga. Matar a los capitanes piratas poderosos, su tripulación, cada uno da diferentes puntos de mérito. Para capitanes y oficiales, marinos que capta puede intercambiar la recompensa por las medallas y promociones. Pero cuando se trata de regular pirata miembros de la tripulación, la definición que se presenta, flexible. Todavía cuenta como mérito, a pesar de que, 10 hombres, un centenar de hombres, 1000. Solo era un guardia contratado en un barco mercante, tenía cierta habilidad para luchar. Durante un enfrentamiento con piratas, salvé a todos a bordo, luché contra toda la maldita tripulación mientras sangraba por 3 heridas diferentes. Cuando los marines finalmente aparecieron, tomaron el control de los piratas capturados. Esa parte no me importó. Su agarre en su copa se tensó, pero estaban a un hombre de la marca de los 100 subordinados. Y el dueño del barco mercante, porque los piratas habían destruido parte de su carga y él no quería pagarme por proteger su barco, simplemente me etiquetó como pirata. ¿Qué? Los ojos de Zoro se abrieron ligeramente. Sí. Un espadachín que sangró para defender el barco de ese bastardo fue calificado de pirata con solo unas pocas palabras. Y esos malditos infantes de marina ni siquiera se molestaron en investigar. Simplemente me trataron como a un criminal, me arrojaron encadenado mientras aún estaba herido y apenas podía pararme. Saga golpeó su taza contra la mesa de piedra. Después de eso, después de ser encarcelado, encontré la oportunidad de escapar. Fui a la deriva a esta isla pensando que simplemente moriría aquí por mis heridas.
Pero entonces, su mano se movió hacia la espada en su cintura. ¿Alguna vez has experimentado lo que es perderlo todo y luego, de repente, recuperarlo todo? Y más. Zoro dejó lentamente su propia taza. ¿Qué podría decir? ¿Que todo estaría bien? Eso era una mierda y ambos lo sabían. ¿Qué hay de ellos? Hizo un gesto hacia los hombres uniformados que montaban guardia alrededor de la colina. Ellos, esos marines que me persiguieron hasta aquí, querían capturarme y arrastrarme de regreso para enfrentar el castigo por escapar. Ahora son todos esclavos de la espada. Zoro no respondió de inmediato. Algunas personas podrían haber tratado de sermonear a Saga sobre la misericordia o el perdón o alguna otra basura noble, pero él no era de ese tipo. Si sus posiciones se invirtieran, si él hubiera experimentado esa misma traición, esa misma injusticia, estaría sentado aquí bebiendo tranquilamente. Si Luffy no lo hubiera salvado en ese entonces de su propia situación, ¿dónde estaría ahora? Una vez que comenzó a pensar en esas líneas, solo pudo respirar hondo. Y el niño miró al chico sentado tranquilamente a un lado, observando su conversación. Esa es Toma. Si no fuera por él, no habría sobrevivido al naufragio que me trajo aquí. También me presentó a Maya, pero, Saga agitó la mano con desdén. No tiene sentido arrastrarte a través de todo eso. Bebamos. Volvió a llenar su taza y se la tragó con un movimiento suave. Al ver eso, Zoro no quería arruinar el estado de ánimo presionando más. Él también bebió. Después de un momento de silencio, fue directo al grano. Entonces, no me trajiste aquí solo para pensar en los viejos tiempos, ¿verdad? Saga lo miró seriamente. ¿Alguna vez has escuchado la leyenda de los Shichiseiken? No. Saga no pareció sorprendida por la respuesta. Señaló las 3 espadas que colgaban de la cintura de Zoro. Esa maldita espada tuya, el poder se siente bien, ¿no? Sí. Lo hace. Algo en los ojos de Saga se iluminó. Tocó el Shichiseiken por su propia cintura. El poder de esta espada va mucho más allá de tus malditas espadas. Si se desata por completo, podría transformar a una persona común en un espadachín fuerte. Los dos somos portadores de espadas malditas ahora. Deberíamos trabajar juntos. Esta noche es la noche, cuando sale la luna de sangre. Si unimos fuerzas para despertar completamente al Shichiseiken, su verdadero poder se desatará por completo. Estás siendo corrompido por esa energía maldita. No puedes sentirlo. Pero Saga simplemente se rió. ¿Y qué si lo soy? El poder siempre tiene un precio. Entonces, ¿qué pasa si la maldición se está filtrando en mí? Sigo siendo yo. Soy el portador del Shichiseiken, eso es todo lo que importa. ¿Realmente Saga seguía siendo él mismo en este momento? ¿Era él quien empuñaba el Shichiseiken, o lo empuñaba la espada? La mirada de Zoro se desvió hacia su propio Sandaikitetsu. El peligro de la energía maldita era aparentemente mucho más grave de lo que se había dado cuenta. Comparado con lo que le estaba sucediendo a Saga, su propia espada maldita parecía casi inofensiva. En ese momento, una explosión resonó en la cima de la colina. Volvió la cabeza y vio una perla ender estrellarse contra el suelo a unos 20 metros de distancia. Un momento después, Marcus se materializó de la nada, tropezando levemente al aterrizar. Zoro no estaba particularmente sorprendido, había estado esperando que apareciera alguien. Saga, esa es mi Saga, Zoro comenzó a explicar. Pero antes de que pudiera terminar la oración, Saga ya había dibujado el Shichiseiken. Saga. Marcus también había notado el repentino cambio. Su expresión se volvió cautelosa mientras escaneaba el área. En el momento en que llegó, todos los que no habían sido hostiles hacía un segundo, se registraron repentinamente como agresivos en su detección de amenazas. ¡Demonios! En un instante, Saga desapareció de donde había estado parado. Un agudo sonido metálico resonó cuando los Shichiseiken chocaron con fuerza contra la espada de diamantes de Marcus. «Maldita sea, estás impaciente», dijo Marcus. Zoro se puso de pie de un salto, con la mano moviéndose hacia sus espadas. «Espera, Marcus, algo anda muy mal con él en este momento». «Sí, me di cuenta». Marcus se torció la muñeca, tratando de desconectarse de la lucha por el poder. La espada lo está controlando, ya ni siquiera está allí. ¿Qué?
Marcus intentó liberarse del bloqueo de la hoja. No le temían los enfrentamientos prolongados, su fuerza podía manejar ese tipo de contienda. Pero los infantes de marina que rodeaban la cima de la colina ya comenzaban a acercarse. Su armadura de diamantes lo protegería de sus espadas, seguro, pero eso no significaba que quisiera probar esa teoría con una docena de espadas a la vez. Y Saga mostraba un manejo de la espada terriblemente preciso. Cada finta que Marcus intentaba, las contrarrestaba a todas. Apretando los dientes, Marcus de repente soltó una ráfaga de fuerza bruta. El empuje explosivo hizo que Saga volara hacia atrás, sus pies tallando trincheras en el suelo mientras patinaba hasta detenerse a decenas de metros de distancia. Está bien, no sé qué está pasando aquí, pero no puedo quedarme quieto mientras atacan a mi compañero de tripulación, dijo Zoro, desenvainando en silencio sus 3 espadas. Marcus mantuvo los ojos fijos en Saga, que ya se estaba recuperando del golpe y preparándose para otro asalto. Su objetivo soy yo específicamente. Déjame manejarlo, quiero probar algunas de las técnicas en las que he estado trabajando de todos modos. Zoro vaciló, mirando entre la expresión vacía de Marcus y Saga. Él fue mi amigo una vez. Lo sé. No olvides lo que puede hacer mi leche. Ese recordatorio pareció aliviar las preocupaciones de Zoro. Asintió una vez, luego se volvió para interceptar a los soldados marinos que cargaban hacia adelante como drones sin sentido. Pero en el momento en que las espadas de Zoro chocaron con las de ellos, sus ojos se entrecerraron. Estos ya no eran infantes de marina normales. Su fuerza aumentaba con cada intercambio, y la energía maldita que irradiaba de ellos se volvía más densa por segundo. Mientras tanto, Marcus se centró por completo en Saga. El hombre parecía inconsciente, como un animal salvaje impulsado por puro instinto, pero la forma en que colocó su cuerpo, los cambios en su postura, el control sobre sus movimientos, estaban cambiando lentamente.